Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1167 del manga, capítulo titulado Los hijos de Ida, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Harald llevando a cabo lo que el gobierno mundial le pidió a cambio de expiar los 1000 años de pecados de los gigantes, trabajar como refuerzo de la marina, siendo su función principal la de derrotar a piratas, misión que llevaba a cabo apareciendo desde una niebla espesa en la mar, saltando desde su barco y destruyendo el barco pirata de un espadazo muy rápidamente, tanto como para que algunos piratas ni reconociesen qué es lo que les estaba atacando. Mientras Harald llevaba a cabo su misión, los piratas que se dividieron en God Valley aumentarían su fuerza durante las siguientes décadas hasta llegar a su prime y convertirse en las caras de su era, refiriéndose a Kaido, Shirohige y Big Mom. Otros piratas, en cambio, pusieron más el foco en reclamar territorios, como fue el caso de Ochoku y Shiki, y una banda pirata en concreto logró lo imposible al dar la vuelta al mundo por completo. La banda pirata liderada por el rey de los piratas, Gold Roger. Cuando fue capturado y más tarde ejecutado, el gobierno mundial creía que la piratería iba a llegar a su fin, pero haciendo eco de su tesoro, el One Piece, Roger logró lo contrario, avivar tanto la llama como para crear una nueva era de la piratería, lo que acabó obligando al gobierno mundial a comenzar a reclutar gigantes de muchísimos lugares del mundo con el fin de contrarrestar la nueva llegada de los piratas. Ese mismo año, a Harald, quien llevaba años sirviendo como una herramienta fiel al gobierno mundial, finalmente le dieron acceso a la tierra sagrada de Mariejoa, donde llevó a cabo el Pacto de las Aguas Poco Profundas, un pacto que además de tatuarle el símbolo de Im, le convertía en la mano derecha de los Caballeros de Dios, otorgándosele así el título de Espada de Bota, aceptándolo Harald con honor, pasando a explicarle a los miembros del Gorosei que el pacto tiene 3 fases. El de las aguas poco profundas es poco más que un vínculo, pero el de las aguas profundas y el de las aguas abisales están reservados para tan solo 13 individuos que pueden entrar en un contrato con el mismísimo Dios verdadero, añadiendo como respuesta a la pregunta de Harald de quién es ese dios, que si acaba llegando el día en el que se convierta en un caballero, averiguará las verdades más profundas de este mundo, terminando por preguntarles a Harald si será en ese entonces también cuando permitirán a Elbaf unirse al gobierno mundial, respondiéndole en afirmativo el Gorosei, emocionándose muchísimo por ello el rey del Elbaf y terminando por decir que seguirá haciendo todo lo que le pidan. Tras pasar muy brevemente por Shangara, el templo de los caballeros en la tierra sagrada, y ver a Garling sorprendido por Im haber decidido aceptar a Harald como una espada devota, pero aceptándolo él también al en verdad no quedarle otra, y por ello entregarle un Denden Mushi de largo alcance y permitirle visitar el mundo inferior, con la prohibición, eso sí, de hablar acerca de la tierra sagrada, es decir, de no poder contar absolutamente nada de lo que ha visto ahí, avanzamos a 20 años en el pasado, donde primero vemos a Harald en el reino Ryugu estar de risas tomando algo con Neptune, llegando entre risa y risa al, entre muchísimas comillas, acuerdo de casar a su hijo Loki con su futura hija Shirahoshi, y donde segundo vemos a Harald en el BAF darle la bienvenida a Saúl, permitirle encantado quedarse en el BAF y pedirle que junto a otros estudiosos del BAF montase una escuela, lo que Saúl aceptó encantado. Moviéndonos a hace 15 años, Oda nos vuelve a mostrar el incidente de Mariejoa protagonizado por Fisher Tiger, aquel en el que muchísimos esclavos fueron liberados, encontrándose entre esos esclavos Boa Hancock y sus hermanas y Koala.
Pero en esta ocasión Oda nos muestra una nueva perspectiva, y es que resulta que en ese incidente, sin que nadie se diese cuenta, alguien le echó una mano a Fisher Tiger, siendo ese alguien Shanks, y siendo la mano que le echó, liberarle de sus esposas y cadenas, dejarle abierta la armería y decirle dónde se encuentra para que pudiese llevar a cabo el incidente más fácilmente. Incidente del que también vemos otra faceta, el día siguiente en Mariejoa, comentándole Somers a Harald que tienen la sospecha de que uno de los suyos ayudó a que se llevase a cabo el incidente, así que ahora están en busca de esa rata para matarle. Rata que nosotros sabemos bien quién es y que Harald está a punto de conocer, puesto que lo siguiente que vemos es a Garling presentarle a Harald a Shanks, introduciéndole como el hermano pequeño de Shamrock, separados al nacer y habitante del bajo mundo por muchos años, confiando en que una vez complete el pacto de las aguas profundas alcanzará el nivel de Shamrock, aunque por ahora le mantendrán como espada devota como al propio Harald. Pasando a comentarle Harald a Shanks que lo mismo se le vino a la cabeza cuando conoció a Shamrock por primera vez, si acaso no se conocían de antes, respondiéndole Shanks como si llevase junto a los Tenryubitos toda su vida, que no le conoce de nada, plebeyo, que cómo se atreve a hablarle como si fuesen iguales, que siempre ha tenido la sangre de los Figarland en sus venas y que marque sus palabras se convertirá en caballero antes que él. Respuesta que hizo que Harald se viese un poco apurado y se disculpase inmediatamente. Disculpas que Shanks ni se molestó en aceptar. Directamente se puso a hablarle a Shamrock diciéndole que se pusiesen en marcha, que quiere saber más acerca de la Tierra Sagrada y que quiere ser el héroe que capture al responsable del ataque, terminando por preguntarle a Shamrock si hay alguna pista, respondiéndole Shamrock que todavía hay tiempo para resolver este asunto una vez sus heridas hayan terminado de curarse, respondiéndole de vuelta a Shanks con que no sabe cómo se siente darte cuenta que has perdido 24 años de tu vida, que siempre supo que era diferente de los demás, terminando este frente abierto con Shanks declarando a gritos lo mucho que odiaba todo en el mundo inferior, y con Harald quedándose mirándole de reojo como si algo no le encajase. Dejando a un lado al ganador del Oscar como mejor actor, nos movemos a la recta final del capítulo, ubicada en el BAF, donde vemos a Ida muy enferma y a muchas personas muy preocupadas por ella. Preocupación que cada uno muestra a su manera, por ejemplo, Loki no siendo nada directo y nada sincero, pero cazando animales para que tenga carne fresca con la que alimentarse. O Hairudin saliendo a la mar con sus nakamas en busca de un doctor que pueda curarla, demostrando que Ida tiene dos hijos que la quieren muchísimo, de lo que Ida por supuesto se siente muy agradecida. Humildad que le caracteriza, pero que también le hace mal, al por ella no querer molestar a Harald, por mucho que le digan que cada vez que vuelve el BAF habla con los ancianos para que la acepten como su esposa, es decir, que sigue estando dispuesto a mover tierra y cielo por ella. Ayuda de la que sigue renegando, argumentando que no se encuentra tan mal como creen. Momento en el que Oda nos mueve a la aldea de la tierra natal de la madre biológica de Loki, Estrid, en la que, confiando que estuviese de acuerdo con ellos, los ancianos le revelan a Loki que como no querían una extranjera como reina, ni perder su estatus y fortuna por Estrid, la verdadera reina, ser una de las suyas, han envenenado a Ida con un hongo que una vez llegue a las raíces de su cuerpo, le causará una muerte segura. Revelación que mostraba lo poco que conocían a Loki los que se consideraban de los suyos. Y con Ida estando cerca de morir, decir
que da igual que no estén relacionados por sangre, que Loki es tan hijo suyo como Heilrún, con Loki destruyendo toda la aldea de su madre biológica, haciéndoles ver todo el daño que su supuesta madre le hizo y lo basura de gigantes que son por buscar matar a una persona a cambio de mantener su estatus y fortuna, con Loki recordando cómo Ida la aceptó cuando nadie más lo hacía, y con Loki diciendo que más vale que Ida no muera, puesto que es la única madre que tiene, es como termina este capítulo. Pobre Loki, sinceramente, ya lo comenté ayer en la reacción, pero la vida de Loki es durísima. Sufre a manos de su madre biológica, es decir, siente rechazo por parte de la persona que más debería de quererle hasta el punto de básicamente desear matarle, pierde a Rox, la persona a la cual más admiraba, pierde a Ida, una de las pocas personas, la única de hecho en su momento, que confiaba en él y que le mostró cariño desde un inicio, y luego sabemos que en principio fue quien acabó dándole el golpe de gracia a Harald, un padre del que quizás podría llegar a tener algunas quejas por no haber estado tan presente como probablemente le hubiese gustado, porque además, estando presente, muchos de los anteriores problemas precisamente no se hubiesen dado, pero que igualmente sabemos que quería. Es decir, para lo entre comillas poco que ha vivido Loki en cuanto a cantidad de tiempo, por lo que ha pasado es muy, pero que muy jodido. Es decir, pocos personajes en One Piece realmente han pasado por tantas cosas tan duras, sobre todo en diferentes épocas de su vida, porque sí que ha habido quizás cosas más trágicas que digamos, pero esas cosas más trágicas como que han sido un poco en un único momento. En cambio, el caso de Loki es que tras X años cada vez recibía un golpe que era el más duro que podía recibir en ese momento. Es normal, al final, que haya acabado volviéndose medio loco, aunque evidentemente todavía mantenga algo de cordura, ¿no? Y bueno, con esto lo que también hemos visto es cómo parte de sus maldades están manipuladas o tienen una verdad más profunda de lo que parecía, como por ejemplo lo de que destruyese una aldea de los gigantes. Pues hombre, viendo lo que hizo esa aldea, ¿qué queréis que os diga? Un poco justificado yo creo que está, la verdad. En relación al capítulo, el primer tema que me ha llamado la atención de este mismo es el hecho de que Harald apareciese desde una niebla a la hora de atacar a los piratas, a los barcos piratas, ya que tenemos que tener en cuenta que es algo que parece ser que ocurría en cualquier lugar del mundo de One Piece, en el lugar en el que Harald se encontrase. Es decir, no es que fuese un estado meteorológico de un lugar en concreto y que Harald siempre desde ese lugar es desde donde atacaba, como si estuviese en el Freudian Triangle y fuese desde ahí, desde donde atacase, sino que es por otra razón. Ahora, si es por otra razón, debe de ser evidentemente por un poder. Pero claro, ¿qué tipo de poder? ¿Una Akuma no Mi? ¿Un poder de los gigantes? Como tienen estas herramientas de crear arcoiris y todo eso. ¿O un poder de Im? Yo un poder de Im sinceramente lo descartaría, porque el primer pacto, el de las aguas profundas, ya creo que es como el primer momento en el que digamos que ya Harald se introduce más con el gobierno mundial y el primer momento en el que ya pasa a poder tener alguna habilidad relacionada con el poder de Im, como posiblemente sea el de los teletransportes, el de viajar
por el abismo. Por lo tanto, las posibilidades creo que son dos realmente, las de que sea el poder de una Akuma no Mi o alguna herramienta mágica de estas del BAF. Y entre las dos, pues no sé con cuál me quedaría más, sinceramente. Quizás más con el tema de la Akuma no Mi. A ver, el poder tiene pinta de ser más algo como las herramientas estas que hemos visto del BAF, pero no sé si hemos visto esas herramientas aplicadas fuera del BAF. Quizás tienen alguna limitación y realmente fuera del BAF no se pueden llegar a usar. Si ese es el caso, entonces definitivamente es el poder de una Akuma no Mi. Pero si no es el caso, quizás sí que apostaría más por una herramienta del BAF. Avanzando un poco con el capítulo y de hecho ya habiendo introducido un poco el tema de los pactos, nos encontramos con la revelación de que hay 13 contratos de 13 individuos que pueden hacer un contrato de aguas profundas o de aguas abisales con IM. Entiendo, tal y como comenté en la reacción, que de esos 13 contratos, 5 pertenecen al Gorosei, que serían las aguas abisales, y 8, por ende, a los caballeros de Dios, que serían las aguas profundas. Aquí la pregunta más bien es de dónde sale la inspiración para que justo sean 13, porque no creo que sea un número aleatorio que Oda haya puesto porque le hiciese gracia. Quizás sí que es un número que ha puesto porque es la cantidad de personajes que deseaba que fuesen caballeros de Dios, como que es lo que le ha cuadrado y ha dicho, mira, no le voy a dar más vueltas, simplemente aplico que esta es la regla y como en el presente voy a mostrar 8 caballeros de Dios, pues doy a entender que 8 es el límite máximo que puede llegar a haber. Pero siendo como es Oda, no sería de extrañar que ese número, que esa cifra, que ese 13 realmente sí que tenga algún tipo de inspiración que pudiese ayudarnos a saber más acerca del poder de Im. Y por cierto, hablando acerca de Im, también en cierta manera nos han hablado de cómo tan solo 13 personas conocen acerca de la existencia de Im dentro del gobierno mundial. Me refiero, porque al fin y al cabo, cuando le estaba hablando acerca del dios verdadero, a Harald le han dicho que una vez alcanzase el estatus o el pacto de aguas profundas es cuando podría llegar a saber más. Cuando podría llegar a saber algo siquiera sobre él, así que realmente que sepan acerca de la existencia de Im o de ver a Im en persona, supongo que más bien dicho, dentro incluso del gobierno mundial hay pero que muy poca gente, estos 13 y supongo que pues las criadas que tenía por ahí. Fuera de ello, entre los tenrubitos entiendo que simplemente es más como una figura que entiendo que sí que saben que existe, pero que para ellos asumo que es poco clara, que no está tan definida, tan personificada, desde luego. Siguiendo con el capítulo, llegamos a la conversación de Neptune y de Harald, donde a destacar ha estado esa propuesta, entre muchísimas comillas, de matrimonio entre Shirahoshi y Loki. Aquí hay que tener algo en claro, y es que si Oda ha decidido mostrarnos esto, por alguna razón debe de ser, y no creo que sea para hacernos ver cómo 4 años antes del nacimiento de Shirahoshi, Neptune ya sabía que iba a nacer y que, bueno, básicamente iba a ser un arma ancestral. Si Oda lo ha introducido en este capítulo, yo creo que es porque hay algo más detrás. La cuestión es qué es lo que va a ser ese algo más o cuál es la razón por la cual Oda lo ha traído a la mesa, porque también quizás algo en lo que podríamos poner el enfoque es en el hecho de que han comentado que Loki y Shirahoshi serían la pareja perfecta porque Shirahoshi tendría como un enorme poder, dando a entender como que Loki también debería de tener un poder a la altura. ¿Significa eso que realmente Loki como heredero, sabiendo que iba a ser quien iba a tener el poder de la Akuma no Mi del BAF,
¿Es esa Akuma no Mi otra arma ancestral? ¿Es esa Akuma no Mi Urano? Yo sinceramente lo veo un poquito complicado porque está esa conversación de los revolucionarios que básicamente nos da a entender muy fuertemente que Im utilizó Urano con la energía del Mother Flame para destruir Lulusia, y ya habiéndonoslo introducido de esa manera, pues creo yo que sería un poco extraño que no fuese el caso, a no ser claro que Oda quiera meterse un poco en el lío de que existen más armas ancestrales o de que han creado el gobierno mundial armas equiparables a lo que son las armas ancestrales, para que al final de One Piece pues digamos que haya 3 armas ancestrales con 3 armas ancestrales o algo así. Creo que eso es demasiado lioso, creo que sería complicarse demasiado la vida, así que yo simplemente voy a seguir apostando que Urano está en manos del gobierno mundial, en manos de Im, y que efectivamente es lo que usó para destruir Lulusia con la energía del Mother Flame. Ahora, si no tira por ahí, por la parte de Loki ser como muy poderoso, entonces tendríamos que simplemente reducirlo más únicamente al interés de haber un matrimonio entre estos dos personajes, es decir, a que estos dos personajes se relacionen de alguna manera dentro de la obra. Y de hecho, a raíz de esto he visto que han habido muchos comentarios diciendo que Shirahoshi podía ser Mosa, que es la persona con la que Loki habla mediante el Dendenmushi. Y por lo que he estado leyendo también por algunos fans japoneses y bueno, también por otras personas, no tiene pinta de que sea el caso, porque la manera en la que Shirahoshi se comunica es muy diferente a la manera en la que Mosa se comunica con Loki. Que evidentemente pues la posibilidad está ahí porque no es un argumento hiper mega definitorio. Perfectamente alguien podría hablar de dos maneras diferentes dependiendo de a quién se estuviese dirigiendo. Pero también es cierto que estamos hablando de Shirahoshi, que no es que sea el personaje más avispado del mundo, con más profundidad del mundo, como si ahora tuviese de repente más allá de la personalidad que todos hemos visto. Así que yo también voy a hacer caso a esa gente y voy a creer que Mosa básicamente no es Shirahoshi, que además es que ha habido gente como que ha estado comentando que Shirahoshi es Mosa porque en este capítulo usan la palabra Mosha para referirse a Shirahoshi, pero hay una pequeña diferencia, y es que Mosa, con quien habla Loki, es S.A., mientras que el término Mosha que usan para referirse a Shirahoshi es S.H.A. Por lo tanto, por ahí tampoco es que se debiese de poder tirar. Y bueno, todo esto básicamente hace que quede que en un futuro sí que debiésemos de ver alguna interacción entre Loki y Shirahoshi, que aunque no sea directamente un matrimonio, sí que algo especial, digo yo, que tendrán, sin ser eso, es especial algo romántico, es simplemente alguna interacción peculiar. Acercándonos al final nos encontramos la parte de Fisher Tiger, la cual, según leí ayer por Twitter, se ve que contiene un error, y es que hasta ahora lo que se nos había dicho en la propia obra es que Fisher Tiger hace 16 años huyó él solo de Mariejoa, luego como que se arrepintió un poco, o más que arrepentirse, pensó en que lo justo sería salvar a más esclavos, y un año después, es decir, hace 15 años, es cuando volvería a Mariejoa para ya causar el incidente y liberar a los esclavos. Mientras que en este capítulo lo que hemos visto es que todo eso lo hizo hace 15 años, es decir, que hace 15 años
Fisher Tiger fue liberado y mientras era liberado aprovechó para liberar al resto de los esclavos. Es decir, que no son dos acciones independientes que hay un año de por medio entre sí, sino que esas dos acciones se llevaron a cabo a la vez. Por lo tanto, tiene pinta de que sí que es un error y habrá que ver cómo lo acaba solucionando Oda, porque claro, tampoco es el típico error tan sencillo de corregirlo mediante cambiar algunas palabras, ya que es que en este capítulo, por ejemplo, Fisher Tiger aparecía como encadenado y todo eso, y de hecho, qué narices, Shanks le quita lo de las cadenas y las esposas, es decir, es un momento relativamente importante, así que a no ser que lo justifique como que Fisher Tiger fue capturado 2 veces o algo así, no sé cómo va a llegar a solucionarlo sin realmente hacer un cambio relativamente gordo dentro del manga. Así que a ver qué es lo que nos depara. Y por último toca hablar acerca de Shanks, de unas cuantas cosas acerca de Shanks, unas cuantas preguntas hay que hacerse, como por ejemplo, ¿qué narices es lo que buscaba Shanks en Maria y Joa? ¿Por qué estaba roleando de la manera en la que lo está haciendo? ¿Realmente estaba roleando o cabe la minúscula posibilidad de que estuviese actuando tal y como se sentía por algo que le llevó a actuar así? Las heridas con las que aparece Shanks en este capítulo son las hechas por Kurohige, las que les dejó la cicatriz. Y cómo es que Shamrock en el BAF está usando la ropa que está usando Shanks en este capítulo hace 15 años. Son muchas preguntas con respuestas sinceramente no tan claras y un poco complejas. A ver, quizás la más sencilla es el tema de qué es lo que estaba buscando en Maria Joa y si realmente estaba roleando o estaba actuando como de manera genuina. Esto simplemente podemos creer, o yo creo que lo más lógico sería pensar que básicamente quería ver con sus propios ojos cómo es la realidad en Maria Joa y quería averiguar por sí mismo la existencia de Amy. De hecho, por eso mismo también habla acerca de convertirse en un caballero, pues que recordemos que en este mismo capítulo nos han dicho que es cuando te conviertes en un caballero, cuando digamos que tienes acceso a Amy. Así que yo creo que tira un poco por ahí, que eso es lo que Shanks buscaba y que todo esto evidentemente sí que es una actuación para ser aceptado de manera más fácil por los Tenryubitos, básicamente por los altos mandos del gobierno mundial también. Lo de si sus heridas son las causadas por Kurohige, a ver, encaja bastante bien. Justo es donde Shanks tiene la cicatriz y justo es un evento que aún a día de hoy seguimos sin saber con exactitud cuándo ocurrió, así que puede ser que esto sea lo que Oda esté usando para darnos la información de que fue hace 15 años cuando Kurohige le hizo esa herida a Shanks y le dejó esa cicatriz, la cual, recordemos por cierto, que según el propio Shanks no fue a raíz de un despiste del propio Shanks, sino que realmente ya mostraba lo realmente peligroso que era Kurohige en ese entonces. Y la curiosidad más difícil de explicar está sin duda alguna en el tema de la ropa, en por qué Shamrock en el BAF estaba usando la ropa que Shanks está usando en este capítulo en Maria Joa. Eso sinceramente sí que no tengo ni la más mínima idea de qué responder, de qué decir, de qué comentar. Pero sí que da la sensación de que hay algo detrás quizás mucho más
profundo de lo que nos imaginamos en relación a Shanks y a Shamrock. Quizás no es algo tan simple como uno ser el gemelo bueno y el otro el gemelo malvado, sino que, como comento, puede ser que haya algo con más profundidad y con mucho más juego. Quizás, quién sabe, incluso Shamrock esté en contra del gobierno mundial y del lado de Shanks. No sé, hay que ver, pero claramente es muy sospechoso y hace ver que realmente yo creo que sí que hay algo más de lo que simplemente nos podemos imaginar o sabemos a día de hoy. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los deviantars de quienes colocan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!